la historia de la Argentina y sobre todo de los gobiernos libertarios que lamentablemente estamos padeciendo, decir que el presidente de la nación es un violento, es un misógino, es un discriminador, no estamos diciendo nada nuevo. No porque lo digamos, porque lo pensemos o porque opinemos, sino porque él lo dice, lo reafirma. Y ahora se lo dijo a todo el mundo en Davos. Dijo, entre otras cosas, en ese lugar, donde es un foro de economía, pero él aprovechó a abrir ventanas por todos lados para hablar mal y en contra de los feminismos, en contra La de la diversidad. diversidad, en contra de los grupos LGBT, pero sobre todo también para sacar la figura del feminismo que está dentro del código penal, algo, femicidio, perdón, de los femicidios. Sacar la figura del femicidio, pensar hoy o discutir de eso, la verdad que parece algo retrógrado, parece como que o no lo entendimos o estos tipos te van corriendo el arco cada vez más atrás y hay que como que empezar a discutir de nuevo cada una de las cosas que nos parecía que estaban bien saldadas o por lo menos bien entendidas por la gran mayoría de la sociedad. Vamos a hablar unos minutos con Alejandra Benaglia, que es del Observatorio de Femicidios, Adriana Maricel Zambrano. Alejandra, buen día. Juani y Mauro de Radio Kermés de Santa Rosa La Pampa, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mauro y Juani? Un gusto, ¿cómo les va? Muy Hola. bien. Bueno, nosotros bien, pero entendemos que hay un grupo de personas muy, pero muy afectados por todo lo que dijo Milei, pero no solamente por lo que dijo, sino por lo que viene reafirmando, que es en contra, que nosotros lo ponemos ahí en derechos para personas, que por supuesto que después se van diversificando esos derechos para distintos colectivos. Contanos desde el observatorio cómo tomaron estas declaraciones y qué hacer ante esto. Mira, la verdad que yo coincido absolutamente con todo lo que dijiste en la presentación, y también te diría que esto lo dijo en la campaña, o sea, no está diciendo nada que no sepamos. Lo que pasa que quizás podría decirte que mucha de la gente que lo votó pensó que esto no iba a pasar, ¿no? Otra se habrá sorprendido. Creo que no es casual que lo diga en un lugar como Davos, porque en este tipo de medidas y de expresiones que dice la derecha, la extrema derecha, como en el caso de Milei, y ya pasado en la época de la dictadura, por donde rasques aparece el dinero en el fondo, ¿no? Como que es un cuestionamiento que, si bien nos, entre comillas te digo, nos entretiene hablando de esto, porque claramente tenemos que salir a hablar de estas declaraciones, mientras tanto por atrás se siguen llevando la plata, ¿no? Y siguen tomando deuda y siguen tomando dinero en los cuales los más ricos van a ser más ricos y los más pobres van a ser más pobres. Yo te puedo decir que en realidad a mí, en lo personal y en nombre de la Casa del Encuentro, lo que nos producen estas declaraciones es una especie de un interrogante de plantearnos si lo que dice lo dice por ignorancia o si está fríamente calculado, ¿no es cierto? Porque son discusiones que ya están saldadas en el mundo. La desigualdad de género es una discusión saldada en el mundo. La diversidad, la identidad de género ya no se discute, ¿no es cierto? Entonces tenemos leyes, tenemos un corpus legal, tenemos tratados internacionales, tenemos organismos internacionales que están permanentemente hablando de los distintos colectivos que tienen en su haber el estatus de derechos humanos, ¿sí? Feminismos, diversidades, discapacidades, o sea, entonces, la verdad que por un lado
creo que con respecto a su ataque directo con los feminismos y las diversidades, que ya tiene ya más de un año, porque como te repito, esto es algo que se dijo en campaña también, y teniendo en cuenta que yo no creo que como economista y como presidente sea inocente, que lo haya dicho donde lo dijo, la realidad es que más de la mitad del mundo somos mujeres, ¿sí? Y los feminismos lo que hacen es cuestionar la distribución de la riqueza. Entonces, cuando vos cuestionás las estructuras de poder y la distribución de la riqueza, estás disputándole espacios a los hombres que históricamente en un sistema patriarcal han gobernado, ¿no es cierto? Que alguien te diga que... Sí, te escucho. No, te estábamos escuchando, Alejandra. Escuchando atentamente, Alejandra. Sí. Pensé que me iban a hacer una pregunta. No, estábamos escuchando. Queríamos que termines la idea porque me parecía interesante lo que dijiste al principio, esto de que no se discute más sobre, o pareciera que no se discutiera más sobre feminismo. Cuando asumió hace unos días Donald Trump, habló del mismo tema. Claro. Y tiene otra trascendencia también lo que dice Milei después de la asunción de Trump y de toda lo que vimos también de las manifestaciones fascistas que tiene el país o uno de los países más poderosos del mundo, que tiene una relación directa con el presidente. Claro, por eso creo que, y te lo preguntamos, te trasladamos la pregunta, que no hay, ¿te parece que hay ingenuidad o que hay una ignorancia o hay una intencionalidad en esto? No, yo creo que hay una intencionalidad, por eso te decía, yo creo que por donde rascás, en el fondo hay un tema económico, por eso no es casual que las cosas se digan en Davos. Con respecto a Trump, bueno, recuerden ustedes que este ataque también hacia los feminismos y las diversidades ya se produjo en su anterior gobierno, ¿sí? El tema del aborto legal en Estados Unidos, ya hay estados donde no se pueden realizar, con lo cual esto es algo que tampoco es nuevo. Con respecto a Milei te podría decir, bueno, que lo dice para quedar bien con Trump. La verdad que eso me tiene como muy sin cuidado. La realidad es que a mí lo que más me preocupa y que nos debería preocupar a todos es el estatus que toman estas declaraciones en nuestra sociedad. Digo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con todo esto que está diciendo? Que claramente lo que quieren hacer es meternos miedo. Hoy hubo un tuit de Cuño Levarona diciendo que iban a presentar un proyecto de ley de igualdad ante la ley porque ninguna vida vale más que otra, entonces van a sacar el agravante de femicidio del Código Penal. Y yo pregunto, si una vida no vale más que la otra, entonces va a tener que sacar todos los agravantes, no solamente el del femicidio. Va a tener que sacar el filicidio, el matricidio, el agravante por asesinar a una persona de las fuerzas de seguridad, o sea, todos los agravantes va a tener que sacar. O sea, genera un discurso de odio permanente que lamentablemente en algún estrato de la sociedad está calando. Claro. ¿No? Entonces, y eso es lo más preocupante. Yo creo que salir a hablar es importante, salir a cuestionar es importante y fundamentalmente no tener miedo. Y Alejandra, ¿no llama la atención la falta de voces en contra de estos discursos o la minimización de estos discursos? Porque uno lo puede entender o lo puede ver normal en una persona desquiciada como es el presidente de la nación, pero también hay un montón de personas alrededor que minimizan y que están haciendo callar lo que dicen. Personas alrededor como quienes, su entorno. Claro, como su entorno, la gente que está apoyándolo políticamente, la gente del los PRO, tuiteros también. Los tuiteros.
Bueno, en realidad gente que se va a enriquecer de la misma manera que se va a enriquecer él y todo su séquito. Por eso te digo, yo sigo sosteniendo que detrás de todo esto hay una cuestión económica. Los tuiteros que ganan muchísimo más de lo que nosotros creemos, esta falacia de eliminar a los empleados del Estado, este instalar que por todos lados se robaba. Entonces, por eso no le damos los remedios oncológicos a la gente que tiene cáncer, por eso tratamos de cerrar un hospital como el Laura Bonaparte, por eso le quitamos los remedios a los jubilados, porque resulta que entonces, algo incomprobable, además, ¿sí? Como cuando dijo Adorni y Cuño Levarona que los femicidios habían bajado un 10%. O sea, incomprobable, porque además no es cierto, porque todos los organismos de la sociedad civil que relevamos los femicidios, sabemos que la cantidad de femicidios se sostiene a lo largo de los años, lamentablemente, porque en realidad hay que trabajar muchísimo más en la prevención y en la protección de quienes están en una situación de violencia. Alejandra, ellos están haciendo todo lo contrario, están eliminando con el pretexto de el curro del Estado, ¿no? ¿Se acuerdan del curro de los derechos humanos de Macri? Bueno, ahora tenemos el curro del Estado, el curro de los derechos humanos, el curro del feminismo, diciendo que el feminismo lo único que busca es enriquecerse. No entiendo en qué, porque yo soy feminista desde que tengo uso de razón y soy pobre. Y no conozco colectivos feministas enriquecidos. En realidad, el enriquecimiento de un movimiento feminista es lograr la igualdad. Esa igualdad que él dice que existe y que no existe. La gran mayoría de los derechos que se pudieron conseguir, se consiguieron luchando en la calle. ¿Falta volver a la calle? Totalmente. Totalmente. Falta volver a la calle, pero volver a la calle con cuidado, ¿no? Porque también sabemos que este gobierno lleva a la acción la represión, porque no cierra este modelo económico, no cierra sin represión, ¿no? Y ha pasado en Argentina, en otros gobiernos, y ha pasado en otros lugares del mundo. O sea, este nivel de empobrecimiento, de vulnerabilidad, de falta de trabajo, solo cierra con represión. Así que sí hay que tomar las calles, sí hay que rearmarse, ¿no? Y quizás cuidarse mucho más. Nosotros acá en La Pampa tenemos como una vida un poco más tranquila que en una gran ciudad, y sobre todo porque estamos en un lugar chiquito, pero que también nos pasan cosas y vemos a diario cómo las mujeres tienen que hacerse cargo de los hijos, tienen que ocupar casas porque no tienen para poder comer ni para poder vivir en una casa confortable y con los mínimos derechos que tienen que tener una familia, y que esa gente, esas personas, quizás no tienen el compromiso de luchar por algo, ir a la calle por algo, pero sí lo tienen otras personas un poco más convencidas, que tienen más acercamiento a diferentes grupos feministas o sociales, políticos, gremiales también, y que también están necesitando decir algo, gritar algo, quejarse de algo, pero no saben cómo hacerlo. A esas personas que no están enroladas en diferentes grupos feministas o de acción directa, también están viendo que hay que sumar para poder ganar la calle, o creen que solamente con lo que estaba se puede lograr algo. Digo porque nosotros vemos que hay muchas pibas y pibes, y sobre todo pibas jóvenes, que no les queda otra que salir a hacer algo contra los poderes, en este caso contra algún Estado
que no le habilita un derecho básico como, por ejemplo, una casa para sus hijos? Bueno, ¿qué decirte? Yo creo que una mujer que está preocupada por conseguir una vivienda y alimentación para sus hijos, quizás no tenga tiempo de salir a la calle a poner el cuerpo, porque en realidad salir a la calle es poner el cuerpo, ¿no? Creo que es fundamental quizás utilizar sus mismas armas, las redes sociales, los medios de comunicación cumplen un rol fundamental. Fíjate vos que así como ustedes están haciendo esta nota hoy y virtiendo estas opiniones respecto de este presidente que tenemos, que no sabemos si es un payaso o si es una persona ignorante o es un perverso, o todo junto, también hay un montón de otros medios de comunicación más masivos que dan el discurso que le conviene al gobierno, y ahí volvemos al tema del económico, ¿no? No son medios de comunicación, son empresas de comunicación que lamentablemente construyen sentido y son las que hacen que la gente crea que llueve a cántaros cuando hay un sol radiante, ¿no? Entonces, también es importante qué rol ocupamos como comunicadores y comunicadoras, ¿no? En esto de poder difundir a quienes no pueden tomar la calle. Alejandra, ¿cuándo se recupera una sociedad después de un gobierno como este? Sorprendidos, quizás muchos y muchas, con estas cosas, quizás no pensamos que iban. Igual a mí me parece que va a costar quitar determinadas cosas de la Constitución, no va a ser tan sencillo, ¿no es cierto? Porque no es que, salvo que, como hicieron con otras leyes, salgan a comprar votos para poder lograrlo, porque si no creo. Fíjate vos que hay un montón de presentaciones en comisiones y organismos internacionales, denuncias de Amnesty, del CELS y de otros organismos de la sociedad civil, que le fallan en contra del gobierno, que los multan y demás. Yo entiendo que no les importa, la verdad, porque siguen avanzando, pero y que buscan, en el caso de los feminismos y las diversidades, buscan callarnos, buscan volvernos a las cocinas, ¿entendés? A esos lugares. Ayer decía el presidente, ¿no? ¿Por qué no cuestionan que hay plomeros varones? Bueno, yo no cuestionaría, como dijo una feminista ayer, yo no cuestionaría que hay plomeros varones, cuando también hay plomeras mujeres, cuestionaría por qué no hay varones limpiando casas, por ejemplo. Claro. Pero le cuestionaron a Kicillof que tiene mujeres manejando colectivos. Eso sí, lo cuestionaron bastante. Bueno, entonces la igualdad pero eso eso lo que hace es demostrarte sus propias contradicciones. O sea, ¿cómo? Si hay igualdad ante la ley, ¿por qué no puedo manejar un colectivo? Entonces no hay igual acceso a los trabajos. Algo que ya sabemos que no hay igual acceso. Sabemos que existe la brecha salarial en el mundo. No es una cifra inventada por Argentina, es una cifra del mundial, ¿no? La brecha salarial, la cantidad de mujeres que acceden a puestos de poder, el famoso techo de cristal. La verdad es que, por eso te decía, yo creo que en algún lugar, ayer pensaba, ¿no? Esto a nivel personal, pensaba, la gente que lo escuchaba en Davos de otros países, habrá pensado qué ridículo lo que está diciendo. Porque, como te dije,
es una discusión que está saldada, o sea, nadie se cuestiona en el mundo las desigualdades de género, son notorias, nadie se cuestiona en el mundo el poco acceso de las diversidades a los puestos laborales. O sea, cuando él quite el cupo laboral trans, ¿a dónde van a ir a trabajar esas mujeres? Yo te digo a dónde van a ir a trabajar, a la prostitución. Claro, a la calle. Para satisfacerlos a esos varones. ¿Crees, Alejandra, que la dirigencia política lo está viendo como lo están viendo, en este caso, algunos colectivos que están siendo afectados por todo lo que dice, pero también lo que hace el gobierno de Javier Milei? Te lo pregunto en un año electoral, en un año que no es un año que va a pasar así porque sí. Este año, tanto La Libertad Avanza como la oposición están mirando qué va a pasar. Si es que van a ganar, si no van a ganar, si es que para algunos, si no hay 2025, no hay 2027, ¿qué puede llegar a pasar en las calles con las personas comunes afectadas, pero también con la dirigencia política? Mirá, yo espero, es una expresión de deseo, que toda la gente que integra los colectivos vulnerados, que votaron a este gobierno, porque no seamos ingenuos, lo votó la mitad de la población, y en la mitad de la población que lo votó hay diversidad, hay discapacidad, hay... Jubilados. Jubilados también. Hay jubilados, claro, hay feministas, o sea, hay de todo. Entonces yo espero que tomen en cuenta que se les está quitando los derechos, ¿sí?, que están consagrados en la Constitución Nacional y en los cuales ellos se cagan, perdón el término, pero yo espero que no vuelvan a poner el voto ahí y que, o sea, que no voten porque hay una inflación ficticia del 2%, porque eso no es lo único que nos pasa. Hay un avance antiderechos, hay un avance notorio que lamentablemente no se da solamente en Argentina. Entonces, bueno, espero que si no tenemos la posibilidad de salir a las calles multitudinariamente, salvo en algunas fechas específicas, como el 24 de marzo, que yo creo que va a ser una marcha multitudinaria, cuando vayan a poner el voto, recuerden todas estas cosas, pero viste que es muy fácil comprar el voto de la gente, ¿entendés? Le das un aumento a último momento y le bajás un poco la inflación y le pones 18 cuotas para comprar y ya te dieron el voto. Claro. Muchas personas. Sí, convengamos que a partir Entonces, de ahora... y con respecto a los partidos políticos, bueno, yo espero que la mínima oposición que ha quedado, que no ha sido comprada, se ponga las pilas y empiece a arengar para que la gente pueda entender. Lo que pasa es que hay un discurso de odio hacia lo popular, hacia el peronismo, hacia la izquierda, ¿no? Tan grande, o sea, ese insulto a través de Twitter a zurdos de mierda, ahora el invento del wokismo y su anti-wokismo y demás, es tan grande que termina calando. Yo no sé si ustedes escucharon a ese jubilado protestando en una de las marchas diciendo que él lo había votado y que ahora le había sacado los remedios y no le aumentaba la jubilación y qué sé yo. Y el cronista le decía, sí, supongo que no estará arrepentido de su voto. No, bueno, pero ¿qué voy a hacer? A la chorra no la iba a votar. ¿Me entendés? O sea, es muy difícil en la batalla cultural. Ganar la batalla cultural cuando vos tenés tanta presión de las empresas de comunicación. Muy difícil. Alejandra Benaglia, muchísimas gracias por tu tiempo con Radio Kermés de Santa Rosa La Pampa. No, muchísimas gracias a ustedes por tocar la temática. Un abrazo.
Alejandra Benaglia, del Observatorio de Femicidios Adriana Maricel Zambrano. Mientras hablábamos con Alejandra, nuestra compañera Cintia Alcaraz tiene cosas también interesantes para decir y si les parece compartimos el audio que nos mandó. Buen día, compañeros, compañeras, acá Cintia Alcaraz, integrante también de Radio Kermés, esta radio que históricamente ha trabajado por la emancipación de los derechos de las mujeres y las diversidades y de los grupos subalternizados y vulnerados. Tenía ganas también de emitir mi opinión respecto a todo esto que viene sucediendo, a estas amenazas permanentes del gobierno neofascista, brutalista, libertario. Y la verdad es que me parece que debemos hacer un parate frente a las agendas que nos marcan. La ley de femicidios es una ley penal, es una ley que viene a sancionar a los varones que asesinan a las mujeres por razones de género. Es una ley del año 2012, es una ley debatida por todo el arco político y en cuyo caso el presidente lograra su derogación o incluso una mínima modificación, sería responsable también el arco político en pleno. Esto que hoy intentamos reconocer como democracia y que nos cuesta tanto, porque son apenas formalidades de la democracia. Eso por un lado digo. Y por otro me parece muy importante pensar que la ley penal de femicidios es una ley, como dije, sancionatoria. Es una ley que no previene los femicidios. Y lo que sí viene llevando adelante este fascismo libertario es la desfinanciación de todos los programas nacionales para prevenir los femicidios. Tanto así que podemos seguir confirmando que en nuestro país asesinan a una mujer cada 24 horas, pero que además esas mujeres son cada vez más pobres, esas mujeres son cada vez más abandonadas y llevan adelante una vida miserable. Llevamos adelante cada vez una vida más miserable como pueblo. En ese sentido me parece fundamental también establecer que se están violentando garantías constitucionales y obligaciones internacionales a los que nuestro Estado, no nuestros gobiernos, nuestro Estado argentino se ha comprometido. Y se ha comprometido en función de las deudas históricas que tienen con las mujeres, las diversidades y los grupos subalternizados, como bien decía hoy. En ese sentido me parece también importante destacar que quienes se ubican en las antípodas, quienes dicen no coincidir en nada con los preceptos y los planteos y los modos aterrorizantes que tiene el gobierno nacional, hagan lo contrario, de manera que los gobiernos municipales, los gobiernos provinciales, como el nuestro, que dicen estamos en las antípodas, en palabras de el gobernador Sergio Silioto, también del intendente de Nápoles, de la capital de Santa Rosa, deben proyectar modelos de gestión con perspectiva de género en serio, programas de desarrollo económico para las mujeres y las diversidades, programas de acceso al trabajo real, programas de acceso a la salud, programas de acceso a la educación, para que podamos de verdad, las mujeres y las diversidades, estar en igualdad de condiciones en el ejercicio de nuestra ciudadanía, nuestros derechos civiles, económicos, políticos y culturales. Eso me parece muy importante. No es suficiente con decir estoy en las antípodas, no es suficiente dar charlas de empoderamiento. Lo que es necesario, lo que es urgente, es de verdad presentar proyecciones a mediano, largo plazo para que nosotras podamos también sentir que estamos siendo protegidas por el Estado que debe garantizar, o por los Estados que deben garantizar nuestro derecho a la vida. Pongamos nosotros y nosotras la agenda. Necesitamos prevenir los femicidios. La sanción ya es una respuesta ulterior y muchas veces tardía del Estado. Pongamos el énfasis en proteger y en desarrollar las políticas de prevención del femicidio. Gracias, compañeros. Radio Kermés, sí la banca. Aquellos estados